Seguimos en la noche. Tras el proceso de negociación con el gobierno colombiano, los cabecillas de las FARC se someterán a la justicia o habrá otros mecanismos para resarcir los derechos de las víctimas del grupo terrorista. Esta es una de las preguntas que inquieta a quienes han sufrido los actos criminales de la organización ilegal y que parece tener respuesta en el marco jurídico para la paz, aprobado por el Congreso colombiano en el mes de junio, cuando aún la opinión en América Latina no tenía completa certeza de los acercamientos exploratorios entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. El marco jurídico para la paz, aprobado por el Congreso en junio, es el principio para el sometimiento a la justicia del grupo terrorista de las FARC tras las negociaciones con el gobierno colombiano que iniciarán el próximo mes de octubre en Oslo, Noruega. Se trata de un artículo transitorio en la Constitución colombiana que contempla hasta la suspensión de la pena para los integrantes de grupos armados ilegales que cesen las hostilidades y garanticen la verdad y reparación para sus víctimas. Otro de los criterios que contempla es la selección de los máximos responsables para que acudan ante la justicia por crímenes cometidos en curso del conflicto. No se va a juzgar a la base de la tropa, sino que se van a juzgar a los líderes y a los verdaderos responsables. Y entonces no vamos a tener, si las FARC tuviera, por decir cualquier cosa, 15.000 miembros, pues no vamos a tener 15.000 procesos penales, sino que se va a juzgar a los jefes de los frentes guerrilleros por los delitos que puedan haber cometido, y a ese jefe se le puede ofrecer una sanción extrajudicial e incluso suspenderle la sanción. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charri asegura que en ese sentido los responsables de crímenes en las FARC podrían cumplir sus penas, pero no en la cárcel. Que si bien se ofrecen beneficios, excepciones, suspensiones, se debe perseguir a los responsables de crímenes de lesa humanidad y de genocidio y crímenes de guerra. Digamos que hay una gran excepción. Para los delitos, llamémoslos ordinarios, pueden haber perdones y penas muy benignas, pero para quienes han cometido delitos graves contra la humanidad, tiene que haber una acción del Estado seria y contundente para identificarlos y sancionarlos. Puede que la sanción de esos delitos sea una sanción que se pueda suspender o que se pueda moderar, pero esas personas sí tienen que ser identificadas y tienen que responder. El marco jurídico para la paz contempla que los integrantes de grupos ilegales puedan acceder a cargos de elección popular mientras no tengan que responder por delitos de lesa humanidad. El criterio básico es que son delitos que realmente ofenden a la humanidad. Delitos como la desaparición forzada, la tortura, el tema de, digamos, utilizar niños para la guerra, son faltas graves contra la humanidad. No es solo que ofenden a una sociedad, sino que no se deben hacer y no deben quedar sin sanción y sin responsabilidad penal. O sea, deben ser, si no lo hacen los ordenamientos internos, la comunidad internacional lo hará y lo sancionará. Charri advirtió que el proceso de sometimiento a la justicia de los cabecillas de las FARC podría quedar expuesto a la Corte Penal Internacional. Si la justicia no operara, si la paz se hiciera con impunidad, yo no dudaría en decir que existe un alto riesgo en que la Corte Penal Internacional entrara a juzgar a los responsables de esos crímenes de lesa humanidad y genocidio. Pero si hay justicia, y lo más importante, esa justicia que está prevista para estos casos, tiene verdad, tiene reparación a las víctimas. Y hay justicia en el sentido de reconocimiento de la falta. Así la sanción no se aplique, o sea, una sanción benigna, yo creo que la comunidad internacional no va a censurar el proceso. La ONG Human Rights Watch también ha señalado los peligros del marco jurídico para la paz en 2 cartas que envió al gobierno colombiano durante el trámite del acto legislativo. Cuando la legislación de un país procura que algunas personas que cometieron delitos aberrantes eludan su responsabilidad penal, la CPI podría investigar, acusar y enjuiciarlas en razón de que el Estado no está en condiciones o no tiene intención de juzgar en forma genuina a los responsables de estos abusos. El desarrollo del llamado marco jurídico para la paz pasará por una ley estatutaria aprobada en el Congreso y revisada por la Corte Constitucional, donde quedará definido cómo será el sometimiento a la justicia de los integrantes de las FARC. En el caso específicamente de las leyes que existen en ese momento, usted ya me ha citado el marco legal para la paz. ¿En qué estado jurídicamente ya existe el piso jurídico para que este proceso de paz salga adelante en lo que tiene que ver con la acción de la justicia frente a los eventuales desmovilizados, en este caso de las FARC y del ELN? Mire, existe un marco constitucional. La Constitución establece unos límites. La Constitución establece hasta dónde podemos llegar.
pero todas las decisiones políticas de gran envergadura de hasta dónde puede llegar la sociedad colombiana para lograr la paz están por definirse. Hay unos límites, unos marcos, pero el cómo, el cuánto, hasta dónde podemos llegar, cuáles son las concesiones que la sociedad colombiana pueden hacer, eso está por definirse. Y eso va a ser producto de leyes estatutarias y tiene que ser producto también de un gran acuerdo nacional, tiene que ser producto de escuchar a las víctimas, tiene que ser producto de una gran deliberación democrática de qué, hasta dónde puede ceder la sociedad colombiana para conseguir la paz. Pero esas definiciones de gran política están por hacerse. Esto todavía no está definido en términos jurídicos. Hasta ahora ya hay un marco. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Depende también de hasta dónde van a llegar las FARC en desmontar su aparato militar, de desmontar las graves violaciones a los derechos humanos. Yo creo que eso es precisamente lo que va a ser parte de esa negociación que estamos empezando. Fiscal, y en su posición jurídica, ¿cuál es su opinión? Yo creo que nosotros tenemos grandes dificultades a nivel internacional. Hay un marco para la paz, un marco constitucional que permite en graves violaciones a los derechos humanos llegar hasta la concesión de penas alternativas a la privación de la libertad, de consagrar mecanismos de justicia distintos a la privación de la libertad. Pero quiero anotar, podemos llegar hasta ese límite, pero la Constitución no está diciendo que necesariamente la paz tenga que pactarse sobre la base de penas alternativas. Eso dependerá de la coyuntura política, de lo que establezca, de ese gran acuerdo democrático al cual tiene que llegar la sociedad colombiana. Pero tenemos grandes dificultades jurídicas. A nivel internacional existen sectores muy respetables de opinión, sectores académicos muy fuertes, que sostienen que frente a graves violaciones a los derechos humanos, que frente a delitos de lesa humanidad, en ningún caso es posible acudir a penas alternativas o a penas no privativas de la libertad. Hay sectores de opinión muy respetables, muy fuertes, defensores de derechos humanos, académicas de comunidad internacional, que establecen que en graves violaciones a los derechos humanos, que en crímenes de lesa humanidad, que en crímenes de guerra, que son los cometidos por las FARC, por el ELN, no se puede en ningún caso llegar hasta penas no privativas de la libertad. Eso dicen sectores muy respetables de opinión. Otros sectores opinan que en materia de justicia transicional se pueden hacer ciertas concesiones incluso para esos delitos, pero ese no es un camino jurídico fácil. El camino no está allanado a nivel internacional. O sea que todavía nosotros tenemos muchas expectativas, pero Colombia no puede cantar victoria desde el punto de vista jurídico frente a todos los obstáculos que nos esperan para poder pactar una paz estable y verdadera sobre la base de la justicia. Fiscal, evidentemente usted me ha citado esos sectores de opinión que son muy críticos y de alguna manera pues toman la posición de las víctimas. De alguna forma ellos dicen que los que han cometido delitos de lesa humanidad pueden llegar a ser beneficiados con reducciones de penas, pero que debe haber una pena privativa de la libertad como sinónimo de justicia. Pero en el caso específico de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, ¿cree usted que en un eventual caso, tal como lo garantiza el marco legal para la paz, de que eventualmente esos máximos responsables no paguen ni un solo día de cárcel, aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, ¿cree usted que existe esa posibilidad o queda abierta esa puerta de que la Corte Penal Internacional de alguna forma sí intervenga para que estos grandes responsables de delitos como secuestro, masacres, realmente pues paguen cárcel? Es una posibilidad. Como le digo, existen sectores muy importantes de opinión y de académicos estudiosos de las competencias de la Corte Penal Internacional que sostienen que en ningún caso en crímenes de lesa humanidad es posible acudir a penas no privativas de la libertad y que siempre tiene que acudirse a una pena privativa de la libertad, así se reduzcan en ciertos casos las penas, porque de lo contrario estaría Colombia a las puertas de la Corte Penal Internacional. Ahí hay un riesgo grande,
porque, por ejemplo, Human Rights es de la opinión de que en estos casos ese marco para la paz contraría el estatuto de la Corte Penal Internacional. He escuchado la opinión de ONGs muy respetables, muy serias, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, donde consideran de que no puede haber el más mínimo de tolerancia frente a la pena privativa de la libertad, de que siempre una de las bases es prisión, pena privativa de la libertad, para las grandes violaciones a los derechos humanos. Sí hay un riesgo de que este marco para la paz sea no desconocido, sino que sea considerado como no compatible con el Estatuto de Roma, de acuerdo a ciertos sectores de opinión como Human Rights y otras organizaciones de protección de derechos humanos. Hay un riesgo de estar en las puertas de la Corte Penal Internacional con este marco para la paz, de acuerdo a la opinión de ciertos sectores. Nos vamos a una pausa comercial en el programa, ya continuamos con nuestro tema de hoy, cómo avanza el proceso de paz en Colombia tras el nombramiento oficial por parte de las FARC de sus negociadores en la mesa. Ya volvemos.